Hola, esto es La Mágica Historia. Me había perdido un poquito porque esta ausencia fue con el auspicio de YouTube, que nuevamente me sancionó y me eliminó un video, esta vez un video viejo, que ni me acordaba que lo había hecho, un video que se llamaba Mala Praxis. Lo eliminaron, se supone, porque al parecer yo hablaba pestes acerca de los productos sanitarios de la campaña global sanitaria, pero me llama la atención porque me parece que en ese video ni siquiera mencioné ese asunto, porque parece que ese video lo subí antes de que estos productos fueran comercializados. En fin, cosas de YouTube, no le voy a seguir dando más vuelta al asunto, estoy de vuelta y eso es lo importante. El canal sigue activo y estamos sobreviviendo. Estoy en Talcahuano y no les puedo mostrar el mar porque están construyendo ahí una nueva área verde y está todo tapado, así que no les voy a poder mostrar el mar. En fin, confórmense con la panorámica arquitectónica de Talcahuano. A principios del siglo XX comenzó a llegar a Chile y a Latinoamérica en general, por lo menos los países más pudientes de Latinoamérica, el cine, una nueva maravilla de la ciencia y de la tecnología. ¿Ok? Ahora hay toda una historia con respecto a los años dorados del cine, ¿cierto? Sus primeros años, un montón de historias. Yo no voy a entrar en eso ahora. Pero lo que sí hay algo que me llama la atención, y es que en esos primeros años, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, a los cines no se les llamaba cine, se les llamaba teatros. Y la verdad es que estos lugares donde se exhibían películas eran teatros enormes, con un nivel de lujo bastante impresionante, ¿okay? Bastante impresionante para la época, bastante impresionante para los países en donde estaban construidos estos teatros, los lugares donde estaban, qué sé yo, tal vez es justificable todo ese lujo, toda esa pompa en una sala de cine, ¿cierto? En Europa o en Estados Unidos, pero aquí en Latinoamérica ese nivel de, no sé cómo decirlo, de gala, ¿cierto? No bajaba. Era tan así de que la gente tenía instaurado en los primeros años de que era todo un acontecimiento ir al cine, porque la gente se vestía con sus mejores ropas, en fin, era como ir a la ópera, ¿ok? ¿Qué dice la literatura con respecto a esto para justificar este asunto? Dicen, eso es lo que me llama la atención, porque tal vez lo más lógico sería explicar simplemente que no existía una infraestructura en los primeros años del cine y que simplemente se ocuparon teatros que ya existían desde antes, pero no, la literatura no nos dice eso y tratan de darnos a entender de que esos teatros fueron levantados con el fin de ser salas de cine, pero que como no existía todavía la cultura cinéfila, las empresas que levantaron estos teatros habrían adoptado el modo de los teatros tradicionales, ¿ok? Algo que a mí una respuesta que no me llena del todo, y sobre todo porque la misma historia que quiero compartir hoy día, encontré algunas fotos del teatro del que quiero hablar, que son muy anteriores a la llegada del cine, ¿ok? Entonces ya existía un gran teatro aquí en Talcahuano a mediados del siglo XIX, ¿ok? Un gran teatro y por dentro de haber tenido toda la pompa. Algo raro, y lo otro que me llama la atención es la capacidad que tenían esos teatros, eran bastante grandes, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo Talcahuano no era el centro urbano que es hoy en día. Talcahuano era un caserío bastante un caserío grande, pero un caserío a fin de cuentas. Por lo tanto, me llama mucho la atención de que este teatro tuviera tanta capacidad
fuera tan grande y de hecho sobresale en las pocas imágenes que quedan de este teatro. El edificio sobresale de las demás construcciones. En fin, dejemos eso ahí. Como les decía, la llegada al cine, ¿cierto? fue un acontecimiento no solamente acá, sino que en todo el mundo. Comenzaron a cambiar las costumbres de las personas, incluso en muchas cosas, en fin, pero era muy atractivo. ¿Ah? Y aquí les quiero contar algo que tiene que ver con mi familia. Y es que un tío mío, de hecho el mayor de todos los tíos que yo tengo, un caballero que ya falleció hace algún tiempo, un caballero al que yo le tuve siempre mucho respeto porque me enseñó muchas cosas, entre ellas él me dio a entender y me enseñó la importancia de conocer e investigar acerca de la historia para saber dónde estás parado. ¿Ok? Bueno, este tío, que no voy a nombrar, cuando era chico, bastante chico, llegó a la casa, llegó bastante sobresaltado, qué sé yo, entusiasmado, y le dijo a mi abuelita, a su mamá, que en el colegio los habían invitado a ir al teatro, ¿ok? Todavía no se usaba la expresión de ir al cine, ¿ok? Después, como decíamos, después se habilitaron las primeras salas de cine que ya correspondían a cines como los conocemos hoy en día, ¿ok? Pero al principio para toda la gente ir a ver una película era ir al teatro, ¿ok? Y bueno, mi tío le dijo a mi abuelita y trató de convencerla de que en el colegio los habían invitado al teatro para el día siguiente y que solamente tenía que firmar un permiso, ¿ok? Mi abuelita no le concedió el permiso, ¿ok? Mi abuelita era muy estricta, muy conservadora y veía todas estas cosas del cine, todas estas cosas así como cosas no muy decentes, qué sé yo. En fin, el tema es que mi tío se tuvo que morder su rabia y tuvo que quedarse con las ganas de ir al cine, ¿ok? A pesar de que él le dijo a la abuelita de que ni siquiera había que costear la entrada, que la entrada ya estaba, el colegio la iba a pagar, en fin, bla, 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 bla. No hubo caso. Mi abuelita no cedió. Y la abuelita tuvo razón. ¿Por qué? Porque al otro día, lamentablemente, en esa exhibición, en el cine, ocurrió una tragedia. Una tragedia que está oculta en la historia de Chile. Y por eso la quiero tomar, porque es una historia que corresponde al lugar donde yo vivo, es una historia que se recuerda de boca en boca por algunas personas de aquí de Talcahuano, pero que realmente no aparecen datos. ¿Ah? De hecho, la mayoría de los datos que voy a aportar acá los saqué de una página de Facebook que seguramente la voy a dejar por ahí la imagen, y un par de artículos más que pude encontrar por ahí, pero nada más, muy poco material respecto de esta tragedia, que debería ser más reconocida porque si bien no es una de las tragedias más grandes de Chile, sí es una, creo yo, que debe ser o la más penosa o una de las más penosas, patética. Y digo patética porque fue una tragedia que obviamente pudo ser evitada, y eso nos deja a lo mejor alguna lección, alguna enseñanza, si es que se puede sacar algo de esto, ¿okay? El teatro que le indico se llamaba Esmeralda, el Teatro Esmeralda de Talcahuano, y estaba ubicado en esta esquina, acá. Esta es la calle Blanco. Detrás de esta calle queda la calle Colón, que son las dos calles principales de Talcahuano, y esta esquina es Bulnes. Aquí se encontraba el Teatro Esmeralda. Ocupaba, creo por las imágenes que he visto, creo que era un poco más ancho que este edificio, y ocupaba toda la cuadra hacia atrás, hasta llegar a la calle Colón. Era un teatro enorme. De hecho, el día de la tragedia estaba lleno. Por lo tanto, debía de haber tenido ese día más de 1000 personas, que era la capacidad que tenía este teatro.
por fuera las imágenes que hay de él no lo reflejan como un lugar muy lujoso, porque es simplemente una estructura cuadrada, rectangular. Pero debe haber sido lujoso por dentro. ¿Por qué? Porque tenía, según las divisiones de la entrada, dice que tenía balcones, ¿ok? Por ahí encontré unas imágenes de otro teatro en Santiago, otro teatro Esmeralda, y por ahí, para hacerse una idea de cómo debe haber sido ese teatro por dentro, ¿ok? Debe haber sido un lugar bastante lujoso. Bueno, ese día ni siquiera exhibieron una película, exhibieron una serie, algo así como una mini telenovela, algo así, ¿ok? Pero a alguien se le ocurrió que era un material bueno para los niños, y los colegios asistieron a ese espectáculo, y el teatro estaba lleno de niños, ¿ok? ¿Qué pasó? Bueno, las películas... ¿Cómo se les llama a las películas, cierto? Las películas de celuloide, porque en ese tiempo, cierto, las cintas estaban hechas de un material a base de celulosa, un material que era inflamable, ¿ok? Y por lo tanto se quemaban de forma espontánea frecuentemente, ¿ah? Esto provocó que hubieran varios incendios al comienzo de la era del cine, aquí en Chile también, ¿ok? Pero esto trajo como consecuencia que en 1910 se promulgó una normativa con respecto a estos teatros para evitar incendios durante esas combustiones espontáneas del material, digamos, de la cinta, ¿ok? Esta normativa incluía, ¿cierto?, el entrenamiento de las personas que exhibían la película, ¿cierto?, material para extinguir incendios. Incluso, algo que me llamó la atención, también incluían la sanitización de los cines con productos antisépticos, obviamente, para evitar los contagios de influenza, ¿ok?, o de resfrío. Esto, obviamente, el año 1910, aún no había ocurrido la gripe española. Así que yo concluyo de que esto debe haber sido una consecuencia de la pandemia de cólera, que trajo como consecuencia, valga la redundancia, muchas normas y cosas con respecto a la salud. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué pasó ese día? ¿Cuándo fue? Esto fue el 14 de julio de 1932. 1932, sí. ¿Qué sucedió? En el cine se comenzó a exhibir esta miniserie, no hubo ningún problema. Eran algo así como 4 capítulos. Me imagino que deben haber sido capítulos bastante cortos. Obviamente, si había un niño, no creo que haya sido una película muy larga. Por ahí voy a dejarle el nombre de la película, qué sé yo. El tema es que ya casi al finalizar el último episodio, obviamente la cinta se combustionó, pero fue algo menor, algo que el operador, según la declaración del operador de ese día, él pudo controlar. Cortó la cinta calmadamente, cortó la cinta que se estaba incendiando y controló absolutamente este asunto, ¿ok? Según las crónicas que hay de la prensa, este amago de incendio habría provocado un reflejo en la ventanilla del lugar donde trabajaba este señor, y que habría llamado la atención primeramente de los niños, ¿ok? Esto se unió a que lamentablemente la sala donde operaba este señor no se incendió, pero el fuego sí fue proyectado por la cámara, digamos, no la cámara, es el proyector de cine. Se vio en la pantalla, ¿ok? Por lo menos esa imagen cuando se quema una cinta. Yo sé que todos hemos visto esa imagen, y eso se proyectó bastante grande en la pantalla del teatro, y eso provocó un primer miedo en los niños, pero aún así los niños guardaron calma. El problema fue que
alguien no se salió de sus casillas, no guardó la calma suficiente y comenzó a gritar que había un incendio, 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 incendio. Y esto sí provocó el pánico en los niños, sobre todo. Y muchos de ellos se arrojaron se arrojaron de los balcones. Bueno, esto provocó una estampida general y el teatro estaba lleno, habían más de 1000 niños y obviamente esto provocó también una estampida con aplastamiento de todo tipo. En fin, un hecho horroroso. Por eso yo les decía que esta tragedia, la tragedia del Teatro Esmeralda, no es una de las más grandes de Chile, pero sí debe ser la más penosa. Y sobre todo porque era evitable. Esto es lo que sucede cuando perdemos, cuando nos dejamos invadir por el miedo, nos dejamos controlar por el miedo. Muchas veces ocurre, no sabemos lo que va a ocurrir, ¿okay? Obviamente hay hay muchas historias con respecto a este asunto, historias que no están publicadas, pero que sí, por lo menos los habitantes más añejos de Talcahuano, me incluyo, recordamos, ¿ok? Historias muy penosas de los mismos sobrevivientes que eran muy pequeños. De hecho los niños que murieron fueron 21, 22 resultaron heridos, 9 de ellos graves, en estado de gravedad, en fin. Y los mismos testimonios de los niños que sobrevivieron también son testimonios muy atroces. Se vivió un verdadero infierno. En la salida del teatro también se apiñó mucha gente. La ayuda llegó muy rápido porque había mucha gente. La película estaba por terminar y había mucha gente esperando a los niños afuera del teatro. Bueno, como les digo, es un hecho muy lamentable. La escena de dolor que tiene que haber habido afuera del teatro deben haber sido indescriptibles. Esto sumado a la pobreza que había en ese tiempo en Talcahuano. En ese tiempo no había ni siquiera un cuerpo de ambulancia. Por lo tanto, los niños heridos y los mismos fallecidos fueron transportados en brazos por sus mismos parientes. En fin, ya se imaginarán todo el panorama, ¿cierto? Bueno, la historia no ha sido no ha sido justa con este hecho. Y hoy en día la población más joven de Talcahuano desconoce totalmente este asunto. Y a nivel nacional se desconoce, pero totalmente. En el lugar, como vieron, no existe nada hoy día que recuerde que allí existió un teatro o lo que ahí ocurrió. Sí hay una especie de monumento recordatorio en el cementerio número 2, donde fueron los funerales de estos niños. Voy a tratar de ir hoy día para mostrarles también el lugar. Eso es el único recuerdo que hay de este asunto. Bueno, el cementerio, según los diarios de la época, decenas de miles de personas se juntaron. Eran los años 30, Chile estaba pasando, ¿cierto? La crisis del 29, ¿cierto? La caída de la bolsa, que Chile, en muchas partes se dice que Chile fue el país más afectado del mundo. Había mucha pobreza, pero el hecho fue tan impactante de que mucha gente de otras localidades, de Penco, de Tomé, llegaron a pie hasta el funeral, hasta el cementerio de Talcahuano.
una, una verdadera delegación de rotosos que querían dar su despedida a los angelitos. En fin, otro hecho desconocido en la historia de Chile y que quería compartir con ustedes, recordarlo, mantener a lo mejor, ¿qué se puede sacar de positivo de esto? Bueno, mantener a lo mejor el recuerdo, ¿cierto?, la constancia de que las tragedias pueden ocurrir en cualquier momento, por un lado. Por otro lado, los niños, hay que cuidarlos siempre, y debemos ser los adultos, los más responsables en cualquier situación en donde hayan niños, ¿ok? Si no hubiera sido por esta persona, y esto es algo que todos los diarios dijeron, si no hubiera sido por esta persona que gritó que había un incendio dentro de la sala, los niños ya estaban un poco alterados por lo que estaba pasando, pero no se había creado la masa con pánico que fue la que provocó la tragedia. En fin, vamos a tratar de ir al cementerio para recordar a todos estos niños y el tema positivo de que mi abuelita tenía razón y que, bueno, mi tío después logró vivir su vida y tener su familia y ser todo lo que él fue acá en Talcahuano, gracias a ese golpe de suerte y a esa intuición de esta señora Cascarrayas. Vamos. Ya. Me costó un poquito encontrarlo, pero llegué. Acá está. Este es el único recuerdo que hay de la tragedia. Vamos a ver qué dice. Homenaje a los niños caídos en el incendio del Teatro Esmeralda. 15, dice 15, pero fue el 14. 15 de julio de 1932. Y el monumento es del 1 de noviembre de 1980. Lo levantó ahí el director Carlos Lara Mendoza. Eso es. Como ven, el lugar se mantiene con flores. Siempre nos falta quien le deje aquí algún recuerdo, alguna cosa. Y esto es todo lo que hay para recordar la memoria de ese trágico evento perdido en la memoria de Chile. Eso sería todo. Que estén todos bien, cuídense. Esto fue La Mágica Historia.